El ser humano a lo largo de su vida construye relaciones, ya sean amorosas, superficiales, familiares o muchas veces lo peor, relaciones tóxicas. Estas relaciones tóxicas no tienen por qué ser solamente de parejas, a veces no te das cuenta, pero el veneno se encuentra en tus seres más cercanos y muchas veces de gente que no lo pensás, como puede ser tu mejor amigo. ¿Y qué impacto tendría si tu mejor amigo te odia realmente? No quiere seguir hablándote ni darte el afecto de antes, porque seguramente te sentirías destruido. Pero el verdadero dilema es cuando comenzás con un solo pensamiento: ¿debería dejarlo ir? Y ahí estás entre medio, sin saber qué hacer, pero constantemente dañándote a la hora de tomar la decisión. Ahí es cuando entra un juego de Roblox, que no solo puede hacerte pensar, sino también salvar tu vida, ya que cada acción viene de un importante pensamiento. ¿Qué pasaría si no solo debes cambiar el pensamiento para salir de momentos difíciles, sino que alguien en específico está causando tu hundimiento? Varios comentarios en mi video señalaron que sería bueno probar Déjalo Ir, y la verdad no tenía mucha confianza de que este video pudiera salir a la luz, y qué equivocado que estaba. Let Him Go o Déjalo Ir comienza con la historia de un chico llamado Spawn, muy emocionado yendo a abrazar al que parece ser su mejor amigo Fire Ring. Sin embargo, este lo aparta bruscamente diciéndole: realmente estoy cansado de vos, déjame solo. Nosotros, protagonizando Spawn, comenzamos en nuestra casa, con un detalle que parece ser simple, pero a lo largo de la historia va a cobrar mucho sentido. Podemos examinar objetos que realmente no parecen importantes, como nuestro cuadro, la TV y muchas otras cosas, y ahí vamos recordando cada momento en nuestra vida que pasábamos con nuestro mejor amigo. Al salir de la casa vemos un mundo radiante en gráficos que representan el viejo Roblox, que tampoco creo que sea casualidad, porque en la simpleza nuestra mente se complejiza. Alrededor podemos seguir viendo objetos que reconocemos con más recuerdos y descripciones bonitas del tiempo que pasábamos con Fire Ring, como el idol del letrero que escuchaban juntos. Pero ahora tenemos nuestra primera misión: hablar con los personajes de la ciudad. Las charlas son normales y a la vez un poco raras. Caminando por nuestro barrio vemos a Lime Girl, una chica que nos dice que no hay nada para nosotros hoy, ya que al parecer vendió todas sus limonadas. Pero respondemos que no necesitamos nada. Lime nota algo raro en nosotros, pero decide ignorarlo. Seguimos caminando y entramos a una tienda y vemos a la vendedora diciendo que es muy raro que no estemos con ese chico naranja, haciendo referencia a nuestro amigo. Pero hay algo muy raro. Por alguna razón dice: ¡qué alivio! También recalca que siempre estábamos juntos y como no nos ha visto esta vez con él, dice: ya no son amigos, ¿verdad? A lo que podemos responder con dos opciones, pero realmente no sabemos qué es lo que está pasando. La vendedora responde con un tomaré eso como un sí y finalmente nos echa de la tienda por no comprar nada. Saliendo podemos observar que hay un bar en donde el señor que atiende dice si queremos comprar algo y respondemos que no estamos muy convencidos, y el vendedor insiste, nos ofrece nuestra bebida favorita, pero luego interrumpe la oferta diciendo: no importa, cuídate. Y de la nada, como si al cuerpo le agarrara un calor insoportable, comenzamos a sentirnos mal, por lo que debemos correr a casa. Toda esta situación genérica me hace pensar que sí, hasta ahora puede ser una historia cualquiera, de un simple desenlace de relaciones, pero nada más lejos de la realidad. Acá es cuando el declive de nuestro personaje comienza y todo se pone muy interesante. Una vez logramos llegar a la casa, lo que necesitamos urgentemente es acostarnos a descansar. Cerramos los ojos y lo que parece ser un descanso simple se torna en algo misterioso. De repente algo sucede, aparecemos en un mundo oscuro, encarnamos como nuestro yo, pero en una versión negativa, el N-Word. Al salir de la casa vemos 3 portales y nuestro protagonista tiene un presentimiento de ir por el de la derecha. La derecha. No estamos seguros si será bueno entrar, pero de igual manera decidimos hacerlo. Una vez nos adentramos al portal, aparecemos en un mundo con un cielo en tonalidades rojas, pero acá nos encontramos a Fire Ring. Ahora se nos da más contexto de la situación. Fire Ring dice que fuimos amigos desde que éramos niños, que era un muy largo tiempo y que nos poníamos muy contentos al pasar tiempo con él. Desesperadamente, pero lentamente a la vez, intentamos correr hacia donde está el que era nuestro mejor amigo, y esto me hace acordar a una cosa. ¿Recuerdan haber soñado escapar de alguien o correr hacia algo, pero cuando lo intentan cada vez eran más y más lentos? Bueno, este sueño tiene un reflejo bastante curioso.
peligroso. No poder correr hacia algo o hacia alguien rápido está relacionado con sentimientos de miedo y de negatividad. Tus sueños en los que no podés correr simbolizan ese sentimiento de que algo que te importa mucho está fuera de tu control. Puede reflejar diferentes cosas, pero todo tiene sentido realmente, ya que pueden ser sentimientos de frustración, ansiedad o falta de progreso en tu vida. Y esto lo vemos en que estamos persiguiendo un resultado que no podemos controlar, porque ahí Fire Ring nos odia prácticamente y hasta ahora no sabemos por qué, pero simplemente no queremos dejarlo ir, porque es nuestro amigo. Una vez alcanzamos a Fire Ring, sigue con lo que estaba diciendo anteriormente de pasar el tiempo con él y este señala: siempre me has molestado con tu comportamiento. Y no sé si lo notaron, pero también el diálogo empieza cuando entramos a un anillo de fuego literal, que este en inglés se traduce como Fire Ring, mismo nombre que el antagonista. Y es increíble este simbolismo. A lo mejor me equivoco, pero lo interpreto como si a la hora de entrar a ese anillo de fuego, toda la amistad y la relación se quemara, reduciendo todo a cenizas, y que se comience desde un punto muerto en el que no hay nada. Pareciera como si Fire Ring quiere borrar un pasado que realmente no puede borrar, ya que son momentos que ya pasaron. Una vez nuestro amigo de la infancia nos cuenta que siempre lo molestamos, cambiamos de escena hacia un puente. Estamos llorando muy tristes, pero igualmente seguimos, y parece haber algo al final del camino. Sin embargo, despertamos en otro día, pero no es igual aunque parece serlo, ya que tenemos una cara diferente y decimos: esa pesadilla fue horrible, necesito caminar un poco. Y así debemos hablar otra vez con las 4 personas del pueblo, pero esta vez es diferente. Vamos con Lime Girl y esta nos dice: Spawn, ¿estás bien? Te ves peor que ayer. Para evitar preocupaciones, decimos que estamos igual de bien que siempre, cuando realmente sabemos que no lo estamos. Y ahí es cuando Lime hace un gesto hermoso para nosotros. Nos dice: no me mientas, se puede ver que no estás bien. Así que nos dice que nos acerquemos un poco más y esta nos da un abrazo para que no nos preocupemos. Como podemos ver, no todo es Fire Ring. Al parecer, también en el barrio existen amistades, pero no parecemos verlas, ya que estamos muy cegados en algo que queremos recuperar y no podemos recuperar. Y esto Lime Girl nos lo dice, ya que menciona que nuestro problema probablemente se relaciona con Fire Ring, estando realmente en lo correcto, y nos dice que ya es momento de dejarlo ir y que dejemos de pensar en él. Imagina que estás en un combate a muerte y de repente se te cae el arma. Y el instinto humano, por naturaleza, tiende a aferrarse a lo material, quiere recuperar el arma, aferrarte a esa seguridad. Pero justamente en ese momento de duda, el combate puede terminar en tu derrota y por ende tu muerte. Si en cambio hubieses elegido pelear con los puños o simplemente con algo que tuvieras a mano, incluso alguna otra arma cercana, tendrías más chances de sobrevivir, claro, si sos un buen combatiente. Porque quien tiene el arma no necesariamente tiene el control. Y esto lo vemos clarísimo en el juego. Hay personas que quieren ayudar a Spawn, pero él solo está persiguiendo a una persona. No puede expandir su visión y ver el panorama de lo que tiene. Y es ahí cuando el declive evoluciona. Vamos a hablar con el dueño del bar y nos dice que nos vemos peor que ayer. Y dice que deberíamos de visitar un terapeuta para poder interpretar y hablar con alguien sobre nuestra situación. Y no vamos a terapia sino a la tienda de al lado y la vendedora nos dice: no me mires con esa cara, simplemente me asustás. En ese preciso instante volvemos a sentirnos mal, con esa desesperación, ganas de vomitar, por lo que volvemos a correr a casa y de la nada volvemos a estar en ese sueño misterioso de 3 portales y ahora nos toca entrar en el segundo. Al parecer este es un campo vacío con tan solo una casa. Al entrar a la casa vemos una reunión gigante que no parece ser la del pueblo, pero Fire Ring se encuentra ahí. Sorprendentemente este nos recibe diciendo: ¿viniste? Pero bueno, nos dice: gracias, pero no te estaba esperando realmente. Las luces se apagan, el escenario se oscurece y todas las caras se quedan viéndonos fijamente y lentamente se acercan, asfixiándonos cada vez más hasta que despertamos agitados otra vez. Y me encanta porque cada sueño es como si quisiese reflejar algo que por ahí la gente normal no ve. Cuando soñamos usualmente con un lugar vacío, despoblado o con una multitud entera viéndonos fijo, puede indicar el deseo de conexión o la necesidad de establecer o fortalecer una relación en nuestra vida. Pero recordemos que es una pesadilla y yo lo interpreto como que la casa puede representar al propio yo, es el lugar donde uno habita internamente, y como les decía, el terreno estaba completamente vacío, solo tenía la casa. El terreno vacío puede reflejar un potencial no desarrollado, miedo a lo desconocido o sentimientos de vacío emocional o existencial, o sea, la vida sin Fire Ring. Las fiestas representan interacción social, celebración, pero también puede significar presión social o la necesidad
de agradar. Puede reflejar cómo te sentís en un entorno social. ¿Estás actuando? ¿O algo que pega más con la historia? ¿Te sentís fuera de lugar? Una vez que Fire Ring nos dice no te estaba esperando, todos se voltean. Las miradas fijas pueden ser un juicio, evaluación o una sensación de estar expuesto y vulnerable. A esto le sumamos las luces apagadas, las cuales pueden estar asociadas a lo desconocido o al miedo. La pérdida de luz puede reflejar pérdida de control, claridad o una situación que escapa a tu comprensión racional. Y lo que más miedo da es que las personas mirándote fijo se acerquen y estás tan vulnerable que no podés hacer nada. El acercamiento puede simbolizar que algo que intentás reprimir o evitar emocionalmente está saliendo a la superficie. ¿Te suena? Y finalmente, despertar agitado sugiere una alerta emocional, probablemente ansiedad, que el sueño intenta procesar. Volvemos a despertar y nos vemos más y más arruinados todavía. ¿Y recuerdan que al principio les contaba con la descripción de los artículos que íbamos encontrando? Bueno, acá quiero sacar otra reflexión. Al principio el juego era colorido y recordamos cómo pasábamos tiempo con nuestro mejor amigo y que cada objeto estaba prácticamente relacionado con él. Como el letrero del idol, ya que Fire Ring le explicaba a Spawn el por qué era famoso. Y ahora salimos y simplemente no sentimos. No hay nada que querramos pensar, no hay nada que querramos explicar, solo existimos y no queremos existir prácticamente. Volvemos a salir una vez más a la casa y nos encontramos con un grupo de 3 amigos. Estos están hablando y especulando acerca de una pandilla que parecían rumores, pero cada vez es más real. Lo que nos lleva a teorizar, ¿Fire Ring se unió a esa pandilla que mencionan? El juego no nos da una respuesta clara a esto realmente, pero es un dato muy curioso. Y ahora, si intentamos hablar con las personas que nos daban contención, somos rechazados. La chica de la tienda nos niega la entrada porque según ella, la tienda no acepta extraños como nosotros. Si vamos con Lima, nos dice, te lo advertí, no me escuchaste. Y ahora, tu elección simplemente te destruyó. Algo muy interesante que si prestaron atención, las caras ya no se muestran, pudiendo simbolizar que no queremos ver a nadie más o que nos da vergüenza mirarles a la cara. Siguiendo en el bar, el señor nos dice, aprende a apreciar la ayuda de las personas. Patético. Y en ese momento un fuerte latido al corazón nos invade y nos sentimos peor que los días anteriores, teniendo que volver a recostarnos, pero esta vez es muy diferente. En nuestro descanso, algo nos despierta, pero nos damos cuenta que es alguien. Es Fire Ring, nuestro amigo diciendo que por favor abramos la puerta, que quería disculparse, dándose cuenta de lo mal que nos sentíamos. Parece ser un atardecer muy bonito, con colores cálidos y con incertidumbre. Abrimos la puerta. Fire Ring corre desesperadamente a abrazarnos y nos dice, Dios, lo siento demasiado, realmente no creí que podía lastimarte tanto, no te dejaré de nuevo. Eres un idiota si realmente creías que era cierto. Nos despertamos. Afortunadamente era un sueño, pero ya es muy tarde. Estamos traumados, perdidos. La desesperación se convirtió en un vacío intratable. Una sonrisa llena de la nada misma, una visión del mundo oscura y en el ambiente una música reversa acompañando. Cuando vemos artículos ya ni siquiera los describe con una palabra. Estamos completamente vacíos. Y cuando salimos a la puerta... Finalmente, Fire Ring se nos queda mirando con una cara de impacto irreemplazable. Y cuando creímos que todo iba a terminar, vemos un plano de Fire Ring, el que fue nuestro mejor amigo visitando nuestra tumba, simplemente diciendo, es mi culpa, no debí dejarte solo, lo siento tanto, Spawn. La cámara se da vuelta y sorpresa, hay un plano donde Spawn se muestra y el juego termina. Y no creo que Spawn haya sobrevivido, para nada, sino que esto es una interpretación de algo que leí hace mucho tiempo. Cuando una persona no termina de cerrar un ciclo y espera que algo pase, en la vida lo atormenta su mente. Pero una vez que morimos, liberamos todo pensamiento terrenal, menos los recuerdos akáshicos. La religión de la teosofía plantea que una vez salís del plano terrenal, quedan registros de vidas pasadas, emociones experimentadas y pensamientos, los pensamientos más profundos. Si bien no hay una prueba científica de que estos registros existan, es interesante pensar que Spawn no pudo realmente descansar en paz, ya que se quedó esperando un momento tan anhelado que nunca pudo concretarse, llevándose así una falsa esperanza. Y si vemos más allá, Spawn tampoco se da cuenta que murió ni siquiera en su vida terrenal, ya que no vio el auto, y como no hay indicios de que fue a un hospital, lo más probable es que haya sido una muerte instantánea.
Y sumado a que cada día que pasaba el estado de Spawn iba deteriorándose más y más, lo más seguro es que haya generado odio, resentimiento o una sensación de no tener paz, lo que probablemente llevó a atormentar a Fire Ring, como Fire Ring le hizo a Spawn. ¿Para vos tiene sentido este final? Te leo en los comentarios. Ya vimos que este es un final muy trágico y probablemente sentís que te dieron ganas de ayudar al protagonista. Pero ahora bien, ¿qué hubiese pasado si realmente dejábamos ir a nuestro mejor amigo? Si no nos hubiésemos aferrado para nada a él. En la nueva actualización del juego, esta es una pregunta que sí se responde. Resulta que cuando entramos a los portales hay alguien misterioso observándonos, y esta es nuestra salvación, ya que cuando entramos al primer sueño y caminamos hacia la izquierda, podemos ver una especie de montaña con un círculo dibujado de una forma tenue. Y sí, esa piedra no es real. Ahí se encuentra el hombre misterioso sin textura. Non-Texture nos dice: qué bueno que me hayas encontrado. Por tu bien, debes dejarlo ir. Voy a ayudarte en el proceso. El sueño sigue, pero ahora ya no como antes. Ahora tenemos una esperanza un poco más clara. Y quiero que se guarden lo que dice al principio el hombre sin textura. Voy a ayudarte en el proceso, ya que esto va a cobrar sentido más tarde. Todo transcurre igual que antes, hasta la segunda pesadilla, en donde si realmente tenemos ganas de superar a Fire Ring y buscamos correctamente la forma de salir del pozo, podemos darnos cuenta que hay un bloqueo en todo el alrededor de la casa, salvo en una parte. Y ahí podemos caminar hasta encontrar al hombre. El hombre nos dice: qué bueno que me volviste a encontrar, debes dejarlo ir por tu bien. Volvemos al sueño normal, tenemos la pesadilla y despertamos de ese sueño tan oscuro. Y ahora podemos ver un detalle muy interesante. Si bien la historia sigue igual, por ahí hay cosas ínfimas que no te das cuenta, y es lo que este ending plantea. Ya que cuando salimos de la casa, una vez despertamos, a lo mejor no lo viste, pero hay una niña que puede darnos una rosa, o bueno, una flor, qué sé yo, diciéndonos que nos va a ayudar y que hay cosas bellas en este mundo. Lo que posteriormente nos hace poder entender un poco más el abrazo de Lime Girl, y así el último sueño comienza. Fire Ring despertándonos queriendo disculparse en el tercer sueño, pero en ese momento Non-Texture nos detiene, diciendo que esto no es real, que debemos dejar ir a nuestro amigo por nuestro bien, y que si abrimos la puerta tendrá grandes consecuencias en el futuro que no sabemos. ¿Y se acuerdan cuando dije que iba a ayudarnos en el proceso? Miren qué interesante que cuando el hombre misterioso nos dice eso, todavía tenemos la opción de dejarlo o no ir. Todavía podemos abrir la puerta si no queremos soltarlo, o soltar finalmente a la persona que tanto nos daña. La decisión es de nosotros, ya que es nuestro proceso y debemos afrontarlo. Siguiendo con la historia, le hacemos caso a Non-Texture y no abrimos la puerta, sino que hablamos con él. El hombre nos abraza y dice que estemos tranquilos, que nos va a explicar todo detalladamente. Cambiamos de escenario y este señala que está muy orgulloso de nosotros y dice algo muy cierto. Todos nos encariñamos con las personas, pero debes aprender también a dejarlas ir, si no, te perderás tú. Pero lo más importante de todo, no le guardes rencor, porque ya sabes cómo es su temperamento y deberías intentar entenderlo. No por nada fuiste su único amigo. Finalmente, despertamos del sueño diciendo: ¿eso fue una pesadilla? No estuvo tan mal después de todo. Y de una vez por todas, tanto nosotros como Spawn decidimos dejar de aferrarnos al arma para seguir con el combate y por ende tener la bendición de vivir un día más.